Bueno, muy bien. En el bloque anterior habíamos quedado con algo que empezabas a esgrimir ahí, que tiene que ver con el miedo a la pérdida de horas. Sí. Bueno, a ver, retomemos de ahí. Previo a eso, una cosita. Sí. Lo que está en juego en esta disputa o en esta lucha es el para qué enseñamos. Hay un sector de la sociedad que quiere enseñar para la lucha, para la transformación de la sociedad y para salir del capitalismo. Y hay otro sector de la sociedad, que fue el que votó a estas autoridades, que quiere transformar la educación en un motor de progreso personal de las personas. O sea, yo lo que le digo a los que quieren transformar a los gurises en un instrumento de lucha, que si les interesa la lucha, que den clases de judo o de karate, a las universidades, a los liceos, a las escuelas, se va a estudiar para tener una herramienta de trabajo. ¿Cuál sería la materia, lucha de clases? Yo creo que hay un tema que es filosófico detrás de todo este lío. Realmente filosófico. Quieren convertir, es más, lo dicen en las consignas, lo vi en una pancarta el otro día, o sea, con la lucha demostramos y estamos educando a luchar, educamos a luchar, fenómeno. ¿Querés educar a luchar? Andá a una academia de judo, andá a una academia de karate, pero al liceo se va a estudiar y se va a avanzar y progresar en la vida. Hay una cosa que me había quedado colgada, que era la de dónde le veo por lo menos alguna justificación al temor de los docentes. Cuando vos planteás un cambio, obviamente estás planteando un cambio que afecta algunas sensibilidades. Está saliendo, en parte está saliendo del tema de los contenidos para pasarte y complementarlo con las competencias. Entonces hay gente que siente que puede quedarse sin horas de clase. Robert Silva, las autoridades educativas han dicho que si eso se da, lo que se va a hacer es se va a buscar compensar a las personas para que puedan adaptarse y reciclarse hacia las competencias y que no pierdan horas. O sea, ni siquiera le creen a las autoridades educativas y estamos haciendo paros por si mañana nos vemos perjudicados. No por lo que pasa ahora, por el mañana, por el temor hacia el futuro. Y por otro lado también, no seamos tontos, ilusos o inocentes, hay un instrumento de desestabilización presente porque hay gente en esta sociedad que no se banca haber perdido las elecciones. Esa es la verdad de la milanesa en todo esto, por lo menos mi verdad. Es probable que Pupo tenga razón en parte de sus argumentos, no lo niego, pero de todas maneras yo soy de los que sigo apostando al tema del diálogo, que no rinde, porque hoy lo que rinde es la grieta, hoy lo que rinde es el golpe en la mesa, la cara de malo, el barra brava. ¿A quién le rinde, en definitiva, a Pepe? muchísima gente le rinde. Le rinde eso, le rinde gritar, le rinde poner cara de malo, le rinde la cultura del barra brava. No le rinde al gobierno, y no le rinde el diálogo. Y no le rinde el diálogo. ¿Por qué? Y porque el diálogo te acota en un montón de cosas. El diálogo es el que te permite contrastar elementos que de tu parte pueden ser muy interesantes, pero que yo no logro entender. Si vos me los explicás, capaz que logro entenderlos. Por eso, aunque a muchos ciudadanos se nos acusen de tibios, yo sigo apostando al diálogo. Porque cuando se termina el diálogo, ¿qué queda? El desgaste. El desgaste. Sí. ¿Y qué es lo que le pasa a cualquier conflicto? Te lo puede decir Valeria, vos, Pupo, que tenés experiencia como abogado laboralista, sabés que llega un momento que cualquier conflicto se cae porque se desgasta. Es lo que vos decías antes de la pausa. Hay muchos profesores que dicen, bueno, pero yo no voy a seguir perdiendo plata. Los alumnos, aún los que apoyan, en muchos casos dicen, che, yo quiero seguir estudiando, si no, vamos a estar en febrero y voy a seguir todavía en la escuela, en el liceo dando clases. Entonces, se desgasta. Ahora, está bien, ese desgaste se va a producir naturalmente. Si la estrategia es esa, vamos al desgaste para no hablar, me parece equivocado porque lo que pierde es fuerza de sustentación de tener una base ancha para una reforma. Pepe, que me parece que es lo importante. Con mucho respeto, vos dialogás con déjame terminar. Te escuché con mucha atención. Te lo pregunto para que sigas tú. Sí, dale. ¿Dialogás si te bloquean? Si yo te bloqueo la puerta allí, no, ¿vos dialogás conmigo? No, lo que sucede es que es un núcleo tan pequeño el que está formulando ese tipo de planteos, que es tan fácil de aislar con el diálogo, precisamente, porque si vos jugás a lo mismo y estás en el juego de ellos. Me parece que cuando vos planteas el diálogo y tendés la mano, si el otro no te la atiende, queda claro quién no quiere dialogar. Y me parece que ahí termina, en definitiva, el conflicto. Ahora, si vos vas a seguir dejando que ese núcleo siga siendo el que domine la apuesta de todo este proyecto, por el contrario, lo que vas a tener es algo interminable. Insisto, en algún momento se va a desgastar también, pero me parece que lo que pretende el gobierno y lo que pretendería cualquier gobernante es, bueno, yo planteo esta reforma, más allá de que tengo todo el derecho porque fui elegido democráticamente y para eso me eligieron, para gestionar, para gobernar,
Qué bueno sería ampliar la base de sustentación de una reforma teniendo cada vez más voces a favor. Yo te entiendo, mi discrepancia es, yo dialogo con dialoguistas, no puedo dialogar con gente que me impone la lógica de la patota. Entonces, de acuerdo. Mirá que es válido tu planteo, creo que además es gran parte de la lógica de las negociaciones en el mundo, no solo acá, no solo en el tema del COICEN, en el mundo de la guerra. Pero digo, ¿es creíble un Putin que te diga quiero dialogar? No, quiero hablar de paz, no es muy creíble. No, hay posiciones de fuerza también, ¿no? Está claro. Estamos en la lógica de la patota. Mira, hay algo que me está pasando con la educación que tanto la actitud de las autoridades como el conflicto que está sucediendo me hace acordar a la situación que me tocó a mí enfrentar con Daniel Martínez. Por ejemplo, ¿no? Un tipo que públicamente decía que él quería dialogar, quería mejorar, quería trabajar en pos de, y el diálogo no existía. Nosotros tuvimos que ocupar de la misma forma que ellos, sin tomar... Ahí analizamos la medida de otra forma, ¿no? La de no parar servicios para no perjudicar a la gente, ocupaciones de estrategia política, no político-partidaria, política sindical, de ocupar la oficina del propio intendente, muy similar a esto de la ocupación en el MEC, porque para generar las instancias de diálogo que públicamente el intendente decía que existían, pero no existían. Por otro lado tenías parte del gabinete de Martínez que se debía de encargar de llevar adelante el diálogo con nosotros, que decía, no, cuanto peor estemos con ADEON, mejor es el resultado de la visión de la gente y de la evaluación de la gestión. Convencidos con esa impronta. Lo decía Brenta, lo decía un montón de personas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo les fue con esa forma de no dialogar, de decir que había diálogo públicamente, pero el diálogo no existía, del enfrentamiento por el enfrentamiento, del linguneo, de no cumplir? ¿Le fue bien? No le fue bien. Casi sin embargo, no, casi sale presidente, no salió presidente. Pero por el otro lado, hoy se da una situación que es a la inversa. La de que prácticamente no le golpeas la puerta al intendente, de que hay un ámbito de negociación colectiva, no hay un sí a todo. Hay una persona que, en realidad, un director de gestión humana que te dice, yo quiero dialogar, esto lo podemos llevar así, esto no. Se toman en cuenta planteos de los trabajadores, obtiene un buen resultado de la gestión. Entonces digo, creo que son dos formas de pararte y yo no digo que todo el gobierno se esté parando así. Yo entiendo que desde las autoridades de la educación, por momentos veo esta intransigencia de enojo de cierta, yo qué sé, veo enojo de Robert Silva, que lo entiendo y yo no acompaño lo que pasó cuando lo agredieron, no es la forma, no la comparto, no la llevo adelante esa manera para obtener el diálogo, pero tú no podés poner a todos los estudiantes y a todos los docentes en la bolsa de 5, 10, 20, 50 inadaptados, que son los que lo agredieron, cuando hay gente que realmente quiere discutir la reforma de la educación y mejorarla. Que de hecho, contradiciendo lo que decía Pablo, en la LUC no estaba la reforma de la educación. En la LUC estaba lo de la gobernanza, como decía Victoria, de la educación y otros puntos. Pero la reforma de la educación, el ámbito de los docentes eran las ATD y los docentes plantearon que no tuvieron el suficiente tiempo y la suficiente posibilidad de discutir y aportar. Que ese es el ámbito de discusión de una reforma. Hay que sacarte la venda. El problema no es la venda, yo estoy convencida de lo que estoy diciendo. Vos acabas de poner un ejemplo de diálogo dentro de la Intendencia que absolutamente tiene nada que ver con esto que está sucediendo en la educación. Nada que ver, porque los docentes y los estudiantes que llevan adelante este tipo de manifestaciones, primero son contra el gobierno. Primero. No son contra el pero Valeria, son nosotros contra... nos decían lo mismo, bueno, Pablo. Son contra el gobierno. No éramos contra. Y después de ahí viene lo demás. En el caso de la Intendencia, por supuesto que dentro del gremio de ADEOM y demás, hay una variedad, claramente, que puede ser, pero la gran mayoría son de izquierda. Y está bien, no lo critico, pero es más fácil dialogar con un jefe de izquierda cuando vos, pero la Martínez mayoría de los de izquierda integrantes... y tuvimos 5 años en guerra. guerra. Son de izquierda, que dialogar en estas condiciones. Porque lo que no hay que sacar del eje aquí, que esto es un tema político y de gobernanza. Y cuando vos a alguien le sacás el poder de determinada cosa, no importa el lugar que esté, creo que no. Por todo va a patear. Yo creo que no. Por todo va a patear. Es una pulseada. Es una pulseada. Claramente una Y lo que decía Pepe hoy, que yo lo entiendo y lo apoyo,
cuando se habla de que no hay diálogo, eso no es cierto. El problema aquí no es que no hay diálogo. El problema es que una de las partes interpreta que no hay diálogo porque lo que propone no se lo llevan. Pero no hay ámbitos, Pablo. No, pero es que ya no se puede, no puede haber más ámbitos. No los tuvieron previo a la aplicación y a la resolución de la reforma. He escuchado dirigentes de la educación, del sindicato de la educación, que decían que sí, que se juntaban a hablar, que había mesas de diálogo, pero que en realidad el diálogo no era tal, sino que era escuchar y decir que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos podés quejarte de que yo te recibo o no te recibo. Hasta ahí estamos. Pero si yo te recibo, vos me planteás determinadas cosas y exponés por qué las planteás, y yo te digo, mira, para nosotros mejor es esto, esto y esto y por estos motivos. A vos te puede gustar o no, pero en realidad el que decide, en este caso, soy yo. Pero no eran ámbitos ni sindicales, ahí porque las ATD, el choque, que se dice que no hay diálogo. No son sindicales. Se pregunta a un televidente, algo que se los traslado a ustedes, ¿no? Y no lo va a ver. Para el diálogo hay un tiempo, dice alguien por acá. Han pasado demasiados años permitiendo que el sindicato, o los sindicatos, tranquen cualquier cambio, en este y en gobiernos anteriores. Es momento de avanzar. ¿Alguien coincide en que efectivamente a lo largo del tiempo han generado específicamente lo que tiene que ver con educación, ¿no? No, yo, o han ido trancando la generalización de los sindicatos como generalización... No, de la educación, digo. No sé, en la educación estoy convencido se refiere a los que de la son educación. El verdadero palo en la rueda en este país, además en un sector donde ha habido una clara devaluación cultural y educativa, no solo por los indicadores, no solo por las pruebas PISA, es un tema claro y evidente que tenemos un problema de deserción estudiantil, tenemos problemas de repetición, que cuesta mucho encontrar una fórmula aceptada por todo el mundo para enmendar la plana en ese sentido. Tenemos problemas gravísimos y se ven en la calle, se ven en cómo los pibes terminan siendo parte de la cantera inagotable del narcomenudeo, porque entre otras cosas se retiran del sistema educativo, la familia está en crisis, es un problema gigante. Viene alguien buscando cambiar todo eso, buscando ¿y qué hacemos? En vez de ayudarlo, colaborar o por lo menos esperar a criticar después que las cosas pasen, no, le ponemos el palo en la rueda ni bien arranca. Señores, así no vamos a ningún lado. El país se va a devaluar como se ha devaluado, entre otras cosas, el problema actual es que así no vamos realmente a ningún lado. No, a ningún lado. Y esto interpela a todas las partes, sí, ¿no? Y para mí está claro, además, que el argumento de que todos los docentes son votantes del Frente Amplio es absolutamente absurdo, porque si el propio Robert Silva maneja que un 60% concurrió a dar clases, quiere decir que ese argumento se cae por su propio peso. Pero cuando se habla... Yo dije los docentes, la gran mayoría de los docentes que están tomando estas medidas. Dentro de esa gran mayoría tenés el 40%. Yo creo que hay... Por ahí viene la cosa. Y hay muchos docentes que de hecho no pueden seguir adelante con las medidas porque es una semana de huelga, ¿no? Y no es verdad fácil. que se mezcla mucho en una misma bolsa dentro de lo que puede ser un grupo de personas sindicalizadas manifestando. Tenés convencidos de verdad, por ideología, por filosofía, y tenés operadores, casi que gramscianos, si se quiere. Hay de todo en la, ¿no? En fin, lo único que a final de año se pueda pasar raya y encontremos saldo positivo, ¿no? Más allá de medir fuerza, bueno, pero aquí ¿quién gana midiendo fuerzas tampoco? El Frente Amplio tuvo desestabilizadores. Pasó lo que pasó en el 2015. No, está claro. Acuérdense no va a tener este gobierno. De decretar la esencialidad, cosa que tuvo que marchar atrás enseguida, ¿no? En fin, vamos a ver cómo sigue la historia. Antes de